Shalom, familia sefardí. Hoy os voy a hablar sobre la influencia que la lengua hebrea y la religión judía han tenido en la lengua española a lo largo de la historia. ¿Sabes cuántas palabras provenientes del hebreo pronuncias todos los días? ¿Cómo llegaron estas palabras hasta nosotros y desde cuándo las usamos? Desde el punto de vista filológico, se entiende por hebraísmo la palabra tomada de la lengua hebrea que se utiliza en otro idioma. La lengua española se compone en un 70% de vocabulario que viene del latín, un 10% del griego y en el 20% restante, el español tiene términos que vienen de otras lenguas como el inglés, francés, italiano, portugués, alemán, hebreo, árabe, náhuatl, quechua y taíno, entre otras lenguas. La influencia del hebreo en la lengua española es un tema que ha sido muy estudiado y debatido a lo largo del tiempo, y lamentablemente no siempre se le ha dado la importancia que en realidad tienen todas estas aportaciones lingüísticas. Para hacer este vídeo he consultado mucha bibliografía y en concreto los estudios de importantes hebraístas como David Gonzalo Maeso, Pascual Recuero o Manuel Nebot Navarro, de los que os dejaré los enlaces de consulta en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. Entonces, ¿cómo es que hoy día tenemos palabras en español que vienen del hebreo y también por influencia de la religión judía? La respuesta es que este vocabulario se integra en el español a través de la Biblia. La Biblia judía se tradujo al griego y del griego al latín, y a su vez con el tiempo del latín se realizaron traducciones a las lenguas romances, que son las lenguas que surgieron del latín, entre ellas el actual español. Pero si la Biblia se tradujo a otras lenguas, ¿cómo es que conservamos esos hebraísmos? La realidad es que no existían, ni en griego ni en latín, los términos apropiados para poder hacer traducciones literales que describieran la complejidad y riqueza que se plasma en las Sagradas Escrituras. Por eso, tanto la traducción griega como la latina y las posteriores han ido usando este vocabulario hebreo tomándolo como préstamos lingüísticos, que hoy día están tan arraigados en nuestra lengua que ni siquiera nos planteamos su origen o etimología. Para que veáis un ejemplo de lo que significan estos préstamos lingüísticos en un contexto más cercano a nosotros, esto es lo que ocurre hoy día con el inglés en el ámbito tecnológico o social. Por eso hoy día usamos anglicismos, que son términos como email, online, chat, shopping, selfie o feedback. Algunos sí tienen su equivalente en español, pero otros no, y digamos que esos son los que se arraigan en nuestras conversaciones diarias. A continuación os muestro algunos de estos hebraísmos agrupándolos por temáticas. Cabe señalar que existen más hebraísmos en español de lo que la gente supone. Pero antes quiero aprovechar para agradecer vuestro apoyo a mi canal. Muchas gracias por cada uno de vuestros preciosos comentarios, por ver los vídeos, compartirlos y por suscribiros. Hago este contenido con mucha ilusión y mucho amor para rescatar nuestro legado judeo-español, ya que considero que no debe perderse y que debemos de estar muy orgullosos de él. Así que si os está gustando, os pido que os suscribáis al canal, le deis me gusta a este vídeo, lo compartáis y dejéis vuestros comentarios, por favor.
De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en este tema. Y si queréis colaborar con el canal para que pueda seguir creando más contenido, os dejo en la cajita de información los enlaces de apoyo y os anuncio que también podéis ser miembros del canal. Algunos de los antropónimos o nombres de persona que vienen del hebreo son Adán, Benjamín, Jeremías, Jacobo, Miriam y de ahí María, Salomón, Serafín, Samuel, Ismael, Gabriel, Rafael, Daniel, Ana, Manuel, Miguel, Susana, Isaac, José, David, Raquel, Salomé, Abraham, Sara y un larguísimo etcétera. En cuanto a los topónimos o nombres de lugares, entre muchos otros, tenemos Babel, Belén, Edén, Nazaret, Sefarat, Sodoma y Gomorra, y de aquí el término sodomizar. Por lo que respecta a nombres de animales, flores, piedras y naturaleza en general, tenemos zafiro, azucena, hisopo, bálsamo, ébano, aloe, caña, jaspe, camello, tórtola o saco, entre muchas otras. En cuanto a las palabras de tipo religioso o bíblico, tenemos amén, aleluya, sábado, que viene de Shabbat y de ahí sabático, cábala, caraíta, jebuseo, moabita, fariseo, maná, pascua, rabí y rabino, saduceo, osana, matusalén, abad, que viene de Abba y significa padre en hebreo, leviatán, belcebú, júbilo y de ahí jubileo, querubín, Mesías, Satanás o Sansón, entre muchas otras. Además del vocabulario, lo más curioso es que a lo largo de la historia y por la posterior influencia de la religión católica, muchas de estas palabras tienen además otro significado. Por ejemplo, ser el Benjamín de la familia o estar en el equipo de los Benjamines. Llorar como una Magdalena. Ser un Jeremías para referirse a esa persona que se lamenta por todo. Ser como Job para referirse a un hombre de mucha paciencia. Ser como Judas o ser un filisteo o un fariseo. Parecerse al rey Salomón para referirse a un hombre de gran sabiduría. Ser como Sansón porque se es muy fuerte. Ser como Satanás para referirse al diablo o un enemigo. Estar en una situación o un lugar que se parezcan a Sodoma y Gomorra. Y también es común hablar de un fallo salomónico para referirse a la resolución de un conflicto. Por otro lado, hay fórmulas gramaticales o locuciones del hebreo que se han calcado en español. No significa que las palabras usadas en estas expresiones vengan del hebreo, sino que gramaticalmente se ha copiado esta estructura del hebreo al español. Por ejemplo, ser el rey de reyes o el cantar de los cantares. Si os dais cuenta, en español no construiríamos este tipo de oraciones porque son muy redundantes. Hay otras estructuras que fueron también calcadas de la Biblia y así se han mantenido, como hijos de Dios, entrañas de misericordia, camino de la vida, camino de la paz, cielos y tierra, montes de Dios, sombra de muerte, abrir la boca, comer el fruto de sus obras, el ejército de los cielos o temer a Dios, entre otras. En cuanto a palabras que tienen más de un significado, tenemos aleluya, que se compone de dos palabras en hebreo, halelu y ya. Halelu significa alaben o alabad, y ya es una forma corta de Yahvé, que sería el nombre de Dios en la tradición judía. De este modo, aleluya significa alabad al Señor o a Dios, pero en español se usa en más contextos. Por ejemplo, aleluya se entiende como una expresión de júbilo y alegría y también se usa en exclamaciones cuando se logra un objetivo importante. Se usa para referirse a las plantas que florecen por el tiempo de la Pascua. También se llamó aleluyas a las estampitas de asunto piadoso que se repartían el Sábado Santo y cuyo texto finalizaba siempre con la palabra aleluya.
Al ser versos de baja calidad artística o de rimas forzadas, por extensión también se usó el término aleluya para referirse a los poemas, personas o animales de aspecto deslucido debido a su apariencia descuidada o extremada flacura. Y, siguiendo esta línea, también se usó como término taurino, dándose este nombre a los pobres jamelgos o caballos viejos que se empleaban en la suerte de varas y que pocas veces salían vivos de la plaza. Lo mismo pasa con el término nazareno. Además de designar a una persona nacida en Nazaret, en España se hace referencia a los nazarenos, que son los penitentes que participan en las procesiones de Semana Santa vestidos con una túnica morada. Y de ahí que también se use el término nazareno como sinónimo del color morado. Por otro lado, la etimología o significado de la palabra sábado es especialmente curiosa. En hebreo, Shabbat significa cesar de trabajar o descansar. Shabbat evolucionó a Sabbatum en latín y a sábado en castellano. Lo más interesante en este caso es que por influencia de la religión católica se copió el esquema judío de tener un día de descanso semanal, aunque para el cristianismo ese día es el domingo. Quizá os preguntéis si todo el vocabulario hebreo que ha llegado hasta nosotros se transmitió únicamente a través de la Biblia. La respuesta es sí y no. Como os he comentado en anteriores vídeos, el pueblo judío generalmente siempre se ha adaptado y asimilado a los lugares a los que ha emigrado, y eso quiere decir que aprendían la lengua del territorio en el que vivían, usando el hebreo únicamente para la liturgia judía. De este modo, el vocabulario hebreo que seguían usando era el que ya se había transmitido a través de las traducciones bíblicas. Pero, según el hebraísta Manuel Nebot Navarro, en el año 1311, el Papa Clemente V decretó un canon en el que se autorizaba y ordenaba a las universidades de Salamanca, Oxford, París y Bolonia la enseñanza de lenguas orientales. De este modo, la lengua hebrea se impartió en la Universidad de Salamanca desde 1311 y hasta 1836 y en la Universidad de Alcalá de Henares desde 1511 y también hasta 1836. Es decir, el hebreo se estudió en España durante cientos de años, pero desde una perspectiva filológica y teológica en las universidades. Sin embargo, resulta curioso que mientras estuvo vigente la Inquisición española, los inquisidores manejaron mucho vocabulario hebreo, porque en las denuncias o procesos de fe que se hacía a los judeoconversos, era común leer que habían escuchado a estos nuevos cristianos recitar el Shema Israel, el Sidur, leer la Torá o el Talmud y observar el Shabbat, entre otras acusaciones. De hecho, el término malsín, que en hebreo significa difamador, se usó mucho en aquella época para referirse a aquellos que denunciaban a los judeoconversos ante la Santa Inquisición. Por eso, hoy día usamos el término malsín para referirnos a un chivato o traidor. ¿Qué os ha parecido esta información? ¿Ya conocíais estos hebraísmos? Dejadme vuestros comentarios, por favor. Me alegra mucho leer vuestros mensajes desde tantas partes del mundo y siempre con tanto cariño, educación y respeto. Muchísimas gracias por eso. Hoy me gustaría finalizar con las palabras del ilustre hebraísta David Gonzalo Maeso, haciendo referencia al valor de las aportaciones hebreas en la lengua española. Os recuerdo que publico vídeos los miércoles y domingos a las 6 de la tarde, hora de España. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. El resultado ha sido una nueva civilización y elevada cultura, la cristiano-occidental, vivificada por maravillosas esencias hebreo-bíblicas que cambiaron la faz y destinos del mundo en los primeros siglos de nuestra era. Aun cuando en los vaivenes de los siglos se hayan producido altibajos, crisis y tormentas, ese faro luminoso se proyecta sobre el alma y la entraña de los pueblos.